poquito que tal vez vinieran un poco en blanco a la clase. Entonces vamos a reforzar con un poco de teoría y luego vamos a hacer ejercicios, ¿ok? ¿Qué es un aforo? Empecemos diciéndoles qué es la cantidad de agua que se lleva un canal o un curso de agua a través de la sección. Esta cantidad de agua, chicos, va a ser conocida como caudal. Nosotros cuando hablamos de un caudal o decimos el caudal que está circulando por el río es de 3.67 metros cúbicos segundo, nos referimos a la cantidad de agua que está circulando en un punto de salida del río, en un punto de descarga, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es un aforo, es básicamente la medición de caudales. O, si quieren decirlo, la medición de la cantidad de agua que lleva un canal o un río o un curso de agua. El régimen de caudales, chicos, es un dato básico que ustedes van a necesitar para el momento de hacer el diseño de diferentes obras. Un ingeniero hidráulico es útil al momento de que nosotros queramos diseñar, por ejemplo, en carreteras, lo que son cunetas, que es básicamente unos como canales triangulares que permiten que la carretera no se inunde, ¿ok? Por ejemplo, en carreteras. Cuando ustedes se van hacia el lado de la vialidad, en tema de puentes, por ejemplo, ¿para qué necesitan un caudal? Para diseñar el puente, no solamente para diseñar la altura, sino también para diseñar la distancia entre separación de las pilas del puente, que son básicamente los soportes. Para que ustedes diseñen un puente, tienen que saber cuánta agua va a pasar por debajo del puente y cuál es el caudal máximo que van a registrar ustedes. No sé si alguna vez han escuchado alguna noticia, ha salido que en La Paz han diseñado lo que es un puente, pero al momento del diseño no han considerado pues a lo largo de la vida útil cuál era el caudal máximo, porque se tiene que hacer un retroceso de, digamos, 10 años atrás, cuánto ha sido el caudal que ha pasado por ese puente. Bueno, todavía no existe el puente, pero por esa parte, por esa sección. Entonces, para eso nosotros usamos lo que son imágenes satelitales. Nos apoyamos muchas veces de eso, del Google Earth, para que podamos ver la historia en fotografías de cómo estaba el lugar hace 10 años, cómo está el lugar ahora, y hacemos una probabilidad de cómo va a estar el lugar después. Después, también necesitamos lo que es el caudal máximo para lo que es obras de riego, porque si ustedes hacen una obra que no soporta ese caudal, su obra no sirve de absolutamente nada. Regresando a los puentes, si ustedes hacen el diseño de un puente que es demasiado angosto, a lo ancho, el agua que circula por debajo del puente va a haber un momento en el que va a sobrepasar y se va a ir por los lados. Entonces van a decir, ¿para qué hemos hecho un puente? ¿Verdad? Para eso es que necesitamos nosotros lo que es la medición de caudales. Es bastante importante que ustedes sepan cómo hacerlo. Que les repito, es tan simple como decir que es la medición de cuánta agua está pasando por una sección en ese momento en el que ustedes lo están haciendo la medición. Acá hay otros ejemplos de para qué se usa la medición de caudales. Se los he puesto acá, pero no vamos a redundar tanto. Para lo que es métodos de aforos o el método de cómo nosotros vamos a medir los caudales, lo vamos a dividir en dos tipos de métodos, lo vamos a clasificar. Uno de esos es el aforo directo, que básicamente se va a subdividir en lo que es el método volumétrico, el método químico y etc. Empecemos por el volumétrico. ¿Qué es el método volumétrico? Cuando nosotros hablamos de la medición de un aforo por el método volumétrico, chicos, lo que le queremos decir a las personas es básicamente que tienen que tomar en cuenta que es el tiempo de llenado de un recipiente con un volumen que ustedes conozcan. Eso es todo lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el caudal va a ser igual a metros cúbicos segundo. Eso les había dicho en las primeras clases. Y si ustedes saben esto, es tan fácil como decir que es el volumen que ustedes van a conocer sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces, de este balde de acá, ustedes conocen el volumen y lo único que hacen es básicamente hacer la medición de en cuánto tiempo, asumiendo que este balde mide 2 litros, puede medir más, en cuánto tiempo se llenan estos 2 litros.
y ese es el caudal que está circulando en esta sección. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es el aforo volumétrico. Hacer la medición de tiempo para un respectivo volumen que ustedes lleguen a conocer. Esta es la imagen que les aparece en su libro, pero para acompañarles les he puesto algunas imágenes de cómo es en la vida real para que ustedes tengan una idea más o menos un poquito más cercana a la realidad. Acá estamos nosotros, que somos auxiliares del laboratorio de hidráulica, alguna vez les he mencionado. Muchas veces es bastante difícil hacer lo que es el método volumétrico, pero no tenemos de otra. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos usar otro tipo de métodos, que me imagino ya lo habrán visto en sus clases, como ser el método de badeo, que es básicamente agarrar los molinetes, que son equipos largos, que tienen un propelen en la parte de abajo y miden cuántas revoluciones va a dar el agua. Acá, por ejemplo, si se fijan, tenemos piedras, chicos. Entonces, acá el molinete no entra, ¿ok? Y como el molinete no entra y va a topar con la piedra, lo único que nos queda es hacer el método volumétrico. Pero es bastante difícil a veces redireccionar el agua en un punto específico de descarga. Si ustedes se fijan, acá estoy yo con mi tubito. ¿Cuánto tendrá pues de diámetro? Unos 15 centímetros a lo sumo. Y eso no abastece para todo el caudal que está cayendo. Entonces, muchas veces nos llegamos a complicar. No todo el tiempo es así, pero si algún día ustedes están en campo, tienen que ideárselas con bolsas, con lo que sea, para redireccionar el flujo del agua en un punto único de descarga donde pueda ser medible, ¿ok? Otras veces es más fácil, por ejemplo acá, en que tenemos la salida por una tubería. Es más sencillo, el agua ya está más acomodada, no está tan difícil. Lo difícil es la turbulencia del agua, porque esto de acá, que es nuestro cooler, no abastece la fuerza con la que está cayendo el agua, ¿ok? Pero básicamente es eso, chicos. Nosotros como tenemos este cooler, podemos agarrar, medirle esta longitud, medirle esta distancia de acá y sacamos básicamente el volumen del cooler, ya tenemos el volumen y hay el equipo que, bueno, una persona de tu equipo tiene que apoyarte haciendo lo que es temporizador, ¿no? Digamos, le dices 3, 2, 1, listo, empieza el temporizador, meten el cooler bajo el agua y inmediatamente empiezan a contar. Una vez llenado su volumen completo en su totalidad, a tope, o si quieren se ponen una línea de referencia, paran el contador y ya tienen el caudal que ha circulado en ese momento. Los que han estado en hidráulica 1 han podido venir al laboratorio. Tenemos lo que es un ensayo que les indicamos cómo hacer lo que es el método volumétrico, pero para los que no, ahí está la explicación, chicos. No creo que se hayan perdido todavía. Luego tenemos el método gravimétrico dentro de los métodos directos, ¿ok? Seguimos dentro de lo que es métodos de aforo directo. El método gravimétrico es básicamente el mismo procedimiento, pero en vez de calcular el volumen con unidades de longitud, digamos que hago el volumen de un cuadrado, lo que hacemos nosotros para el método gravimétrico es pesar ese volumen, ¿ok? Y básicamente usamos la ecuación de peso sobre la densidad multiplicada por el tiempo. Después desglosamos caudal igual a peso del agua, van a pesar todo el balde con agua, más el peso del recipiente vacío, menos el peso del recipiente, todo sobre el peso específico del agua, que ustedes ya conocen, que puede ser 1 o 1000 dependiendo de las unidades que estén manejando, multiplicado por el tiempo en el que se ha llenado el recipiente. Así de simple. Casi nunca usamos el método gravimétrico porque pues ya sabemos nosotros cómo sacar volúmenes de diferentes geometrías o no sé, por ejemplo, sabemos cómo sacar el volumen de un cono truncado, que es básicamente un balde, o pueden usarse un balde que como referencia ya tiene 20 litros, digamos, y tiene una rayita, varios de los baldes ya vienen así. Entonces casi nunca usamos el método gravimétrico, pero ahí está, se los muestro porque es parte de su libro. Después, dentro de los métodos directos, también tenemos lo que es el método del aforo químico o del trazador. Este es un método en el que básicamente nosotros usamos lo que es una concentración. Agarramos, por ejemplo, podemos usar sal
y lo mezclamos con un poco de agua y vaciamos todo eso en un punto de partida que sería acá. Nosotros asumimos que el agua que está transcurriendo por aquí ya tiene una concentración inicial, pero al nosotros ponerle sal, aumentamos esa concentración y se genera este pico. ¿Ok? Esta es la concentración inicial de la rayita para abajo. Y esta es la concentración que nosotros generamos al meterle, por ejemplo, sodio. ¿De qué trata este método? Básicamente se ha deducido que se puede tener el caudal en función de las concentraciones y del volumen inicial. Acá les puse la ecuación. Luego hay un ejercicio que aplica lo que es el método del aforo químico. Lo vamos a realizar, pero por ahora les voy a mostrar las ecuaciones. Es básicamente volumen por concentración. Esta ecuación de acá está deducida de la ecuación de continuidad. Acá les muestra toda la deducción, pero es muy largo para que les explique. Simplemente es la continuidad. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Llevando eso en función del caudal, van a tener lo que es la ecuación que les he mostrado. Donde tenemos volumen 1 por concentración 1 sobre la integral del tiempo 1 al tiempo 2 de la concentración 2 menos la concentración inicial. Pero no se asusten cuando vean integrales, chicos. Cuando nosotros llevamos lo que es cálculo 2, si no estoy mal, entendemos que cualquier integral que tú tengas es básicamente el área que se encuentra bajo la curva. Yo creo que ustedes van a recordar eso. Entonces, cuando tú integras una función o algo, quiere decir que estás sacando el área que está bajo la curva. Entonces, no es necesario que le apliquen integrales. Ustedes pueden sacar esta área de acá, porque les van a dar una tablita que te diga concentración 1, concentración 2, concentración 3 y así. Ustedes saben que esto es un triángulo, esto es un trapecio, esto es un trapecio, y entonces así ustedes van a poder obtener que la suma de todas esas áreas parciales va a ser igual al área total, que es lo mismo que decir que es la integral de esa curvita de ahí, en función del tiempo. Así que esto puede ser lo mismo que decir área bajo la curva, ¿ok? Listo. Esto es cuando estamos hablando del método del aforo químico con inyección del trazador rápidamente. Hay otra manera en la que nosotros agarramos el inyector, o sea, el trazador, y lo inyectamos de manera constante en el tiempo, es decir, que no dejamos de inyectarle la concentración. Seguimos, seguimos, seguimos. Para ese tipo de casos vamos a manejar esta ecuación, ¿ok? Que es básicamente que es el caudal del trazador multiplicado por la concentración del trazador menos la concentración del trazador después de la aplicación. ¿Ok? Este es el que ya tiene la sustancia y el C que no tiene nada es el que no tiene sustancia. Para que ustedes lo puedan entender más fácil, tienen esta imagen, que no se las he puesto porque casi nunca se ve ese tipo de método, ¿ok? Solo es para que ustedes tengan conocimiento. Acá, si se fijan, está la muestra C1, que es básicamente el trazador, que es el que ya tiene la sustancia, que en este caso les voy a mostrar. Acá les indica que la sustancia puede ser tanto sal común, como lo es el sodio, puede ser también fluorescente, como la rodamina, o también pueden ser materiales radioactivos, como el yodo o el bromo. Cualquiera de esos nos sirve. ¿Por qué? Porque esos lo que hacen es básicamente aumentar lo que es la conductividad hidráulica. Y si aumenta la conductividad hidráulica, nosotros podemos ver o apreciar la diferencia entre un antes y un después. Pero continuamos acá. Tenemos la muestra C1 que ya tiene la solución. Tenemos la muestra C2 que es básicamente aguas arriba y tenemos la muestra C simplemente que es aguas abajo. Acá está aguas arriba porque el flujo está en esta dirección. Tenemos aguas arriba, aguas abajo. Y es tan simple como de manera constante, este es el trazador, le aplicamos, le aplicamos, le aplicamos sin parar. El anterior era aplicarle y listo.
se dejaba de aplicar. Y hay que aplicarle constantemente. La ecuación esta es bastante sencilla. Diría que no hay un ejercicio que aplique esa, pero si encontráramos uno, lo podemos resolver. Luego, tenemos el método área-velocidad. Ay, perdón, chicos. Acá. Listo. Ya hemos terminado con lo que son los métodos directos. Ahora pasemos a los métodos área-velocidad. Para los métodos área-velocidad tenemos, por ejemplo, bueno, antes de explicarle cuáles métodos tenemos, les voy a explicar lo siguiente. ¿Cómo es la distribución de velocidades de un flujo dentro de un canal o dentro de un río? En este caso, vamos a usar un canalcito para que se aprecie más. Si hacemos un análisis, chicos, se sabe que las velocidades más fuertes van a estar más o menos acá. ¿Ok? Van a ser superficiales. En la mitad van a ser velocidades medias. Y en la parte baja la velocidad va a ser mínima. No, la velocidad no es constante en toda la sección. ¿Ok? Siempre va a ser variable. Y eso se puede representar a través de este gráfico, que me imagino ya lo habrán visto. Se los ha debido mostrar el ingeniero, que es básicamente así, donde te muestra que la velocidad sigue como una parábola más o menos, donde el máximo está acá, perdón chicos, acá, la media está un poco más por debajo y la mínima está en lo último del lecho del río, ¿ok? Entonces es importante que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Para lo siguiente. Siempre vamos a usar lo que es la velocidad media o la velocidad, la velocidad media le vamos a decir. Siempre va a ser necesario que ustedes usen la velocidad media para tener resultados que sean más próximos a la realidad. No pueden obtener velocidades máximas. No deberían manejar velocidades máximas. Y si manejan, siempre se hace una corrección con un coeficiente para llevarlo a una velocidad media. Ahora sí, habiéndoles dicho eso, podemos pasar al método del flotador, que está dentro de los métodos área-velocidad. ¿De qué trata este método del flotador? El método del flotador, chicos, básicamente se trata de lanzar flotadores, como lo dice su nombre, ya sea en un canal o en un río, que adquieren estos la velocidad del agua, para luego ser temporizados en una distancia que ustedes hayan seleccionado. Por ejemplo, yo puedo ir a un río y decir, ok, yo voy a hacer el método del flotador en 200 metros a lo largo, que son como 2 cuadras, ¿ya? Una persona se va a parar aquí. Bueno, se los voy a dibujar más abajo porque ahí creo que no se puede apreciar. Aquí, a ver. Vamos a decir que el agua está transcurriendo así. ¿Ya? Así, así. Y yo decido mandar una pelotita de acá. Vamos a decir que una persona lo lanza y con su equipo de trabajo va a haber otra persona acá con su planilla y su temporizador. Entonces, ustedes tienen que entender que el método del flotador es tan simple como decir cuál es la distancia que recorre, una distancia fija, vamos a decir que son 100 metros. ¿En qué tiempo? Es la pregunta. ¿En qué tiempo recorre esta pelotita roja los 100 metros? Entonces, por teoría de errores, chicos, yo voy a hacer una y otra y otra y otra prueba. Lo aconsejable es que tengan mínimo 3, ¿ok? Para que finalmente puedan sacar el promedio de en qué tiempo has recorrido esos 100 metros. Porque si bien el primer tiempo va a marcarme 22 segundos, luego no van a ser 22 segundos. El agua se comporta de manera extraña, ¿no? Entonces luego van a ser 23 segundos, luego puede ser 20 segundos, luego puede ser 24 segundos, luego pueden ser 21 segundos, luego otra vez 22. Finalmente van a tener un T1, un T2, un T3. Nunca va a cambiar lo que es la distancia, solo va a cambiar el tiempo. Entonces yo saco un promedio de todos estos tiempos
y digo el tiempo promedio, perdón muchachos, el tiempo promedio que recorre 100 metros mi boya o flotador es de, no sé, 14.5 segundos. Ya, listo. Entonces, ese es el dato que nosotros vamos a manejar. ¿Y por qué les digo el tiempo? Si nosotros tenemos distancia y tenemos tiempo, ¿qué podemos sacar? La velocidad. Eso es física 1, ¿verdad, chicos? Física 1. ¿Por qué? Siempre yo les digo las unidades. Velocidad es metros sobre segundo, que esto nosotros conocemos de física 1, que es lo mismo que decir distancia sobre tiempo. Entonces, tengo la distancia, tengo el tiempo promedio, saco una velocidad promedio. Ahora, ustedes dirán, pero Auxi, si yo lanzo la pelotita va a estar aquí arriba. ¿Esa va a ser la velocidad media? No, no va a ser la velocidad media, chicos. Va a ser la velocidad superficial. A menos que ustedes tengan una pelotita muy pro, porque existen boyas, así se les conoce como boyas, que tienen un peso específico. Es decir, un peso que está normado para que cuando tú pongas la boya en el agua, la boya se pueda hundir un poco, ¿ok? Pueda hundirse, no por completo, porque eso estaría mal, pero sí se hunde un poco. Entonces, si ustedes no tienen y están improvisando en campo, que es lo que muchas veces puede pasar, lo que tienen que hacerle es aplicarle un coeficiente de corrección de velocidades, ¿ok? Que es tan simple como multiplicar el coeficiente por la velocidad superficial para finalmente tener la velocidad media. Ahora, una vez explicándoles eso, ya les he explicado cómo funciona. Les voy a explicar cómo podrían elegir ustedes la sección o el lugar que cumple los mejores requisitos para que ustedes hagan sus aforos si algún día les toca hacerlos y se llevan un flotador. Lo primero es que la sección tiene que estar bien definida y en lo posible no presente agradación o degradación del lecho. ¿A qué nos referimos? Esto de acá. Traten de buscarse secciones más o menos constantes. Esta de acá es una sección que está buena nomás, porque si se fijan va como en U. Pero hay otras secciones que pueden estar así, chicos. Se hunde y luego vuelve. Y aquí todo hundido. Traten de no buscar esas secciones. Que no esté muy degradado el lecho. Después, otro de los puntos que ustedes deberían ser claves es que tengan fácil acceso. No vayan a meterse donde casi nadie puede entrar, ¿no? Después, debe estar un sitio recto. ¿Por qué? Porque los ríos son meándricos. Entiendo que hay canales o que ustedes pueden ir a canales y que el canal va a ser recto. Puede tener una doblada por acá, pero no están locos, ¿no? Para hacer el aforo acá, justo en el doblado, en el cambio de dirección. No. Eso pasa en canales. Entonces ustedes se van a parar aquí y van a hacerlo sin problemas. Pero cuando hablamos de ríos, chicos, en la vida ya más cotidiana, sin canales, los ríos son meándricos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se comportan así. ¿Ok? Esto es que un río es meandroso. Tiene muchas curvas. Entonces, lo que les sugiere es que deben encontrar lugares que sean rectos para evitar sobrelevaciones y cambios de profundidad. Yo, por ejemplo, si tuviera este caso, empiezo a caminar, vengo de aquí, digo, no, a ver, esto no me gusta, sigo caminando y encuentro esta sección. Digo, bueno, esta no está tan mal, está bastante recta o lo voy a hacer acá. No lo voy a hacer aquí, no lo voy a hacer acá, ni acá, porque no tiene sentido hacer esto. Lo más recto posible, ¿ok? Es básicamente lo que les sugiere. Y una sugerencia también es que encuentren lugares que no tengan piedras, porque si ustedes tienen una piedra van a tener lo que es la interrupción del flujo del agua y eso no es la representación real de una velocidad. Si yo les planto una piedra aquí, ¿qué va a hacer el agua? Va a ir por el lado de la piedra, va a rondear la piedra. Y si ustedes están lanzando su boya aquí, no representa lo que nosotros queremos representar. ¿Ok?
Acá dice, el sitio debe estar libre de efectos de controles aguas abajo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, no tiene que tener, dice, controles que puedan producir remansos, es decir, que eviten que el agua empiece a subir, porque hay diferentes secciones de control que hacen que el agua, si bien está viniendo así, luego tenga una curva de remanso y suba y aumente el tirante. Eviten eso también. Bueno, dejando de lado eso, podemos pasar a los aforos. Seguimos dentro de los aforos del método área-velocidad. Ahora tocamos lo que es el método molinete hidrométrico. Este es de los aforos más bonitos, chicos. Si el ingeniero les dice para hacer sus prácticas, con mucho gusto vamos a ir conmigo. Es lo que les comentaba la primera clase. Usualmente hacemos la práctica en el río Rocha. Y si no, lo hacemos en el laboratorio. Pero este es de los aforos más bonitos. De estos son los que pueden entrar a su examen. Los que sí pueden entrar a su examen son los del método del trazador. A ver, ¿dónde está el método del trazador? Acá está. Este puede entrar a su examen, que es un poquito común. Y molinetes. El flotador casi no, porque es bastante sencillo. Pero este es el más importante. ¿Qué es un molinete? Un molinete es básicamente un equipo que nos va a permitir medir lo que es la velocidad del agua. Si nosotros sabemos que el caudal es igual a velocidad por área y ya sabemos cómo podemos sacar el área de una sección, pues el molinete nos da lo que es la velocidad y ya tenemos la respuesta. Es este equipo de acá. Les puse una imagen. También es de parte de nuestros trabajos en el laboratorio. Acá está conectado el contador. El contador es este equipito de aquí, que te va a poder medir el número de revoluciones o el número de vueltas que da el propeller. El propeller es esto de acá. Ay, perdón, estoy en verde, amarillo. Este es el propeller, ¿ok? Es una aspita que va girando y cuenta cuántas revoluciones da en cierto tiempo. Ese tiempo suele ser 30 o 60 segundos, dependiendo del equipo que ustedes estén manejando. Y existen molinetes, nosotros contamos con molinetes que miden o revoluciones o directamente te botan lo que es la velocidad. Por ejemplo, nosotros contamos con el OTT, que ese ya te da la velocidad, no tienes que hacer nada. Pero el Sebas es este de acá, te mide solo revoluciones, te va a decir, no te va a decir el número de segundos, eso es algo que tú ya deberías saber, pero te va a decir 165 revoluciones, 90 revoluciones, 70 revoluciones. Entonces tú sobreentiendes que son 70 revoluciones en 30 segundos de conteo, es decir, que el equipo va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 70 en un lapso de 30 segundos. Y eso tú lo tienes que anotar en tu planilla. Si es que hacemos la práctica, les voy a mostrar cómo manejar las planillas, pero si no, pues solamente lo vamos a ver para sus ejercicios de práctica. Listo. ¿Cuál es el proceso del aforo con el molinete? Es el mismo que básicamente el del flotador, pero en este caso sí vamos a considerar lo que son estas áreas de acá. Vamos a dividir, lo primero es que ustedes midan el ancho de la sección, así con esta regla como lo ven acá. Midan el ancho de la sección y se hagan una discretización dependiendo del operador. Nosotros usualmente hacemos la discretización dependiendo de cuánto es el ancho que está midiendo esto de acá. Estoy en verde, chicos, perdón. Esto. ¿Cuánto es este ancho de aquí? Si mi ancho es de 90 centímetros, no voy a tener flojera y lo voy a hacer cada 10, porque voy a tener una medición más precisa. Entonces mido 10 y hago la medición. Mido 10, mido 10, mido 10, mido 10 y así. Eso es básicamente el primer paso que tienen que hacer. Después es el armado del molinete, que es bastante sencillo. Y una vez que ya tienen todo el equipo armado, es solo agarrar el contador y hacerle clic en empezar y empezamos a hacer el conteo. Eso es básicamente. Acá dice selección de la sección de medición, división de la sección, dependiendo de ustedes, medición de la velocidad. Meto el molinete y tengo que medir el tirante de agua, ¿ok? ¿Cuánto mide este canal de acá? Si acá están apreciando el propeller, es esto. Está sumergido.
Entonces, dependiendo de cuán sumergido esté, yo voy a hacer la medición a diferentes profundidades. Eso no se los he puesto acá, pero es importante que ustedes sepan. Les voy a explicar mejor si es que hacen su práctica, si es que el INGE los llama para hacer su práctica, pero básicamente es esto. A ver, lo haremos de manera rápida. Vamos a ver que esta es la sección. Listo. Yo quiero hacer una medición acá, una medición acá, una medición acá y uno acá, digamos. Agarro este tirante de agua. Vamos a decir que esto se llama Y. Si Y es menor a 45 centímetros, solo se hace una medición al 60%. ¿Qué quiero decir? Que tengo que hacer 60% acá del tirante y 40% acá. O sea que voy a poner mi aspita, la cosa que gira, aquí. Porque se puede regular. Esto se afloja, esto de acá se afloja y puede tanto subir más arriba como bajar un poco más abajo. Entonces, dependiendo de la profundidad que yo tenga, voy a decidir si lo subo o lo bajo. Para eso es esta calculadora. Entonces, el operador me dice, altura del tirante de agua, 20 centímetros. Yo digo, ok, 20 centímetros. 20 centímetros está por debajo de 45, entonces solo hacemos la medición al 60. Multiplico 20 por 0,4 para tener el 40% y dictarle para que él pueda subir nuestra aspita un poquito, si bien la aspita estaba acá, que lo suba y llegue aquí. Y listo, empezamos la medición. Le hago clic al contador y empiezo a contar el número de revoluciones que va a dar. ¿Hasta ahí se está entendiendo, chicos? ¿O necesitan que les repita? Porque este tema es muy importante. Muy importante. Más que seguro es que sí vamos a hacer su práctica de aforos. Así que sí necesito que sepan esto bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Me pueden decir? Chicos, tienen que participar, por favor. Sí, aquí por mi parte todo claro. ¿Sí? Está todo bien. Ok. Súper. Gracias, chicos. Ahora, esto es lo que usualmente usamos. Si lo tienen menor, su tirante es menor a 45 centímetros, solo van a hacer las mediciones velocidades al 60%. Si tienen velocidades entre el 45 y 75 centímetros, van a medir al 20 y al 80%. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir lo siguiente. Borré mi imagen. Bueno, lo hacemos acá. Si tenían que esto era la sección transversal, una medición va a ser al 80 y otra va a ser al 20. Van a tener dos. Van a subir su propeller, uno abajo y uno arriba. Si esto está más chiquitito, solo al 60. Y así es como se va a ir estructurando. Esto igual al 20 y al 80. Y así van a hacer sus mediciones. Luego les voy a mostrar las ecuaciones para la velocidad promedio. Listo. Si el tirante de agua es mayor a 75 centímetros, se hace mediciones al 60, al 20 y al 80. Se hace 3, porque el tirante es muy grande. Entonces agarramos acá una, acá otra y acá otra. Quiero creer que hasta ahí se ha entendido, chicos. No me quiero explayar un poco más por cuestión de tiempo, pero me dicen si es que no están entendiendo algo, por favor, para que lo podamos repetir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que entender ustedes de lo que son aforos. Y esto. Velocidades. Dependiendo del equipo que ustedes usen, como les había mencionado, nosotros en el laboratorio de hidráulica tenemos un CEBAS y un OTT, van a variar las velocidades. ¿Por qué? Porque la calibración de los equipos va a ser diferente para cada uno. Estos son los equipos que están en su libro y se los he puesto acá porque hay un ejercicio que les menciona un equipo de molinete que es básicamente el Price 622. Y sé que me van a decir, sí, pero ¿y la velocidad? ¿Cuál es la ecuación de ese equipo? No se van a tomar el tiempo de leer el libro. Pero les digo, lean su libro, todo está ahí.
Acá está. Esta es una de las ecuaciones que vamos a usar después. Entonces, si ustedes ya pueden entender eso, creo que podemos pasar a los ejercicios. Esto les quiero explicar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las ecuaciones, dice que hay un coeficiente, estos ya están calibrados, como les repito, para cada equipo, multiplicado por RPS. ¿Qué es RPS? Me dirán, Auxi, ¿qué es eso? No nos enseñó. Vamos a ponerlo acá. RPS son revoluciones por segundo. Lo que les había explicado. El equipo les va a hacer el conteo y va a decir 180. ¿Pero 180 qué? Les va a decir 70. ¿70 qué? Son revoluciones. 70 revoluciones. Son 70 revoluciones que ha dado el equipo ¿en cuánto tiempo? En 30 segundos, chicos. Esto no se olviden, es crítico. Porque muchas veces me reemplazan este 70 aquí y nada que ver. No entra así. Ahí es donde sale mal. Entonces, los equipos existen de 30 de 60. Decimos 70 revoluciones que ha dado en 30 segundos. Hacen la división. Ay, qué mal les creo, chicos. Van a disculpar. Se ha actualizado esta aplicación y ahora siento que el cursor es más difícil todavía. Hacen la división. 70 sobre 30 les va a salir una constante y ya tienen revoluciones por segundo. ¿Por qué? Porque les va a quedar revoluciones sobre segundo. Y así de simple. Entonces, listo. Acá, velocidades. Esto es lo que les decía. Este es en el caso de que hagan la medición al 20, al 60 y al 80 para tirantes mayores a 75. Cuando ustedes tienen solamente la velocidad al 20, no se hace nada, es simplemente agarrar así. Y cuando lo tienen al 20 y al 80, tienen que multiplicarlo por sus coeficientes respectivos para que les salga la velocidad promedio. Luego les voy a mostrar las ecuaciones de velocidad, ahora no es importante. Luego ustedes saben que el caudal, vamos a sacar un caudal, ojo con esto. Vamos a sacar un caudal parcial, así le vamos a nombrar, porque por cada área va a haber una velocidad diferente, ¿ok? Yo voy a meter aquí el molinete, voy a estar con mi personita agarrando el equipo y voy a hacer el conteo de revoluciones. Si bien para este punto me va a salir que las revoluciones son 38, para este punto me pueden salir que las revoluciones son más y efectivamente así va a ser. Todo el tiempo va a ser así porque en la parte central es donde hay más velocidad, ¿ok? O así les tendría que salir, o así es lo que pasa en un río. Me voy a parar acá, tengo mi contador y digo, a ver, ¿cuánto es la velocidad? Acá también va a ser diferente, me voy 10 centímetros más allá, agarro mi palito con mi contador y digo, ¿cuánto es mi velocidad? Entonces, si yo hago eso, chicos, las velocidades, reemplazando en la ecuación de cualquiera de los equipos, para cada sección parcial va a ser diferente. Para esta va a ser diferente, para esta va a ser diferente, para esta va a ser diferente, para esta va a ser diferente. Entonces yo hago una discretización por pedacitos, por áreas. Yo ya sé cómo calcular. Ay, muy atrás, chicos, muy atrás. Yo ya sé cómo calcular lo que es el área de un triángulo. Tengo el área de este triángulo y tengo la velocidad que me ha botado el equipo. Entonces digo caudal igual a velocidad por área y encuentro la velocidad 1. Luego tengo la ecuación para hallar el área de un trapecio, que es un medio de la base menor más la base mayor multiplicado por la altura. Ya tengo el área de un trapecio. Lo multiplico por la velocidad que me va a dar acá el molinete y tengo el caudal 2. Acá se los voy a poner. Tal vez es bueno ponerle caudal 1, caudal 2, caudal 3 y así. La sumatoria de todos los caudales parciales, chicos, como acá dice,
Q total va a ser igual a la sumatoria de Q sub I desde I igual a 1 hasta I igual a N. Es decir, que va a ser caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 más caudal 4 más caudal 5 y así. Y ese va a ser el caudal total. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? Porque ahora sí vamos a empezar a hacer los ejercicios. Solamente nos queda uno más, pero este ya no es nada difícil. ¿Hay alguna duda de lo que es el método de vadeo, que se le conoce como molinete hidrométrico? Chicos. Por ahora, claro, Ausi. Ok. Van a disculpar, chicos, pero es importante que sepan teoría. Creo que muchos están flaqueando un poquito en eso. Ya. El último método área-velocidad es básicamente el método de la trayectoria, que es tener un, no sé, acá tenemos como tipo un tubo de presión donde está saliendo con presión y por eso se genera una parábola, ¿ok? Entonces acá esto ya es de física 1, ustedes ya sabrán, la posición es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad es metros sobre segundo, tiempo es segundo, que te quedan solo metros, esa es la posición. Luego tienes y, la altura y, esto también es de física 1, es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos la deducción respectiva de eso, que es un poquito larga, van a llegar a esto. Van a llegar a esa ecuación, que no es necesario que hagan la deducción, solamente se los voy a mostrar. Aquí está. Agarran, despejan el tiempo, lo despejan, agarran la velocidad y finalmente les sale que la velocidad va a ser igual a 2.215 multiplicado por x sobre y, donde x y y es x la distancia del chorro y y es la altura desde donde está cayendo. Tienen velocidad. Entonces, partiendo del caudal igual a velocidad por área, hacen todo este despeje. Ya les he enseñado lo que es el área de un canal circular. 1/8 de tita menos el seno de tita por el diámetro cuadrado. Entonces, acá les enseñan a hacer la deducción de cómo ustedes pueden encontrar el ángulo. Pueden hacerlo como nosotros hemos aprendido. En la anterior clase hemos hecho un ejercicio donde explicamos paso a paso cómo hallar esto. Yo les había indicado que muchas veces van a tener que apoyarse de calcular primero este ángulo de aquí adentro, el interno, y luego recién hallar 360 menos el ángulo que le sale va a ser igual a tita, menos 2 veces alfa en este caso va a ser igual a tita, así. Entonces eso ya es algo que ustedes saben. Acá les enseña cómo hacerlo y bueno, si acá, por ejemplo, ustedes ya tienen el área, ustedes ya tienen la velocidad, entonces ya tienen el caudal, porque el caudal es igual a velocidad por área y ya está. Eso es todo, chicos. Esa sería la teoría que ustedes tienen que saber para que empecemos a hacer los ejercicios. Espero que haya sido todo claro, todo entendido. Y ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Ya nos queda solo 20 minutos. Este lo vamos a hacer bastante rápido. Este es el ejercicio 1, el primer ejercicio propuesto que tienen del libro. Y les dice, durante el aforo de una corriente de sección transversal, cuyas coordenadas vienen expresadas en la siguiente tabla, te muestra A, 0, B, 0.825, C, 1.65. ¿Qué les quiere decir? Tal vez algunos no lo están entendiendo. Dice A, 0, partiendo como eje de referencia. B, 0.825. Hasta acá es 0.825. C, hasta acá es 1.65. Y así sucesivamente. No les quiere decir que de B a C hay 1.65. De C a D hay 2.40. No. Va desde el eje de referencia. ¿Ok? Entendiendo eso, podemos decir, si se fijan, dice, en el punto E, la posición en X es 3.3. Agarramos y decimos, ok, esto es 3.3 metros. Dice, un flotador superficial recorrió una distancia de 100 metros, nos está dando el dato, vamos a ponerlo acá. Distancia igual a 100 metros.
en 122 segundos, 128 segundos, 123 segundos, 124 segundos, 125 segundos. Acá el operador ha hecho una medición de 5 tiempos diferentes. ¿Por qué? Por teoría de errores, chicos. No siempre va a salir lo mismo, les había comentado. Dice, determinar el caudal que atraviesa la sección del canal, considerar un coeficiente de corrección de velocidad superficial, lo que les había dicho, de 0,70. Ok, ya tenemos todos los datos. Estas son las Y's. Por si no se entiende, te dice que para el punto A la Y es 0, para el punto B la Y es 1,5. ¿Y por qué dice negativo? Porque esta está considerándose como positivo, pero eso no es muy importante en este momento. Solo es para que ustedes entiendan que esto es 1,5. Y este de aquí va a ser 2,35. Ay, perdón, chicos. Y este de aquí va a ser 1,70 y... parece un 2. 1,73. Listo. Eso es básicamente el ejercicio, no es más difícil. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Todo va con base al libro. Lo primero, les dice su libro acá claramente. Acá está, chicos. Método del flotador. Les dice, una vez hallados los tiempos de recorrido, se obtiene un promedio. Listo. Primer paso, encontramos el tiempo promedio. 122 más 128 más 123 más 124 más 125 dividido entre los 5 tiempos que se ha calculado, sacamos el promedio. Sale 124,4. Después, les dice, luego, la velocidad superficial se determina dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo promedio de viaje del flotador. Acá nos han dicho que son 100 metros. Entonces les había dicho, distancia sobre tiempo, 100 sobre 124,4, nos da 0,80386 metros sobre segundo. Ojo, que esta es la velocidad superficial. Nos dice acá, coeficiente de corrección de velocidad superficial 0,7. Entonces pongo velocidad promedio igual al coeficiente de corrección por la velocidad superficial. Tengo velocidad promedio igual a 0,7 por el valor que habíamos obtenido y finalmente nos sale 0,5627. Si ya tengo la velocidad, chicos, solamente me falta el área. Ahora, para el área hay dos maneras de las que ustedes pueden calcularlo. Lo que les había mencionado que se hace en el método de Badeo o método de molinete, que es calcular el área de este triángulo, que es simple, porque van a tener área en amarillo, igual a 1/2 multiplicado por la base. Ustedes saben que hasta acá teníamos 0,825. Por la base 0,825. Por la altura 1,5. Tienen el área en amarillo. Más pueden sacar el área de este trapecio. ¿Por qué? Porque también tienen lo que es la base, que va a ser la distancia hasta acá, hasta este punto, menos el amarillo, te va a dar esta cosita de acá, y vas a tener 1/2 de la base mayor, 2,35, más la base menor, 1,5, multiplicado por la altura, que va a ser esta distancia de acá. Y así pueden ir sumando áreas y les va a salir el área total. Ahora, el libro no les sugiere que hagan eso. El libro les da una ecuación para hallar el área. Me imagino para simplificarles un poco la vida y que para ustedes sea más rápido. No es lo que deberían hacer, yo no lo recomendaría porque no es lo que se hace. Pero si el libro nos da esa ecuación, pues la vamos a aplicar específicamente para lo que son los ejercicios de flotador, ¿ok? Acá nos dice, velocidad promedio igual al coeficiente por la velocidad superficial. Esto ya lo hemos hecho. Ya hemos hecho ese paso. Ahora vamos más abajo. Dice, generalmente, eso no es importante. Acá te dice, el área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4, lo que les había comentado. Pero les da una ecuación que les simplifica un poco las cosas, donde les dice, D va a ser el tirante. Y1 va a ser lo mismo que decir D1. Y2 va a ser lo mismo que ustedes digan D2. Acá está, tirante de agua. Se debe observar
que desde n-1 tirantes para n segmentos de una sección. Entonces, les dice que el área va a ser X, que es la anchura del espejo de agua, que habíamos dicho que es 3.3, porque ya les he mencionado que este es el espejo de agua, o ancho superficial, como lo hemos conocido en el capítulo anterior, sobre el n, que es el número de segmentos en los que se divide el espejo. En nuestro caso, peculiarmente, son 4. Puede variar. Multiplicado por D1, que es el tirante 1 medios, más D1 más D2 medios por lo mismo, más D2 más D3 medios por lo mismo, más D3 medios por lo mismo. Simplificando todo esto, les dice, de donde la simplificación les expresa que el área va a ser la sumatoria de X, el ancho de todo esto, sobre N, de cuántos segmentos tiene, multiplicado por la sumatoria de los tirantes. Y hacen tirante 1 más tirante 2 más tirante 3, bla, bla, bla. Yo ya lo he verificado, chicos, y efectivamente sí sale que de acá sale esta ecuación. Cumple. Entonces vamos a usar directo esa ecuación. Como les repito, yo preferiría que hagan triángulo más trapecio más trapecio más triángulo. Pero si así nos da el libro, no nos queda más que hacer caso al libro. Entonces, usamos la ecuación 3.3 sobre 4 multiplicado por la sumatoria de todos los tirantes, que son estos que están acá, 1,5, 2,35, 1,73, nos va a dar igual a 4.6035. La diferencia con el método que les estaba diciendo yo no es mucha, lo hice en calculadora, no es mucha la diferencia, pero sí hay diferencia. O sea, no sale exactamente lo mismo que si lo harías discretizándolo. Pero bueno, teniendo esta área y teniendo esta velocidad, ya puedo sacar el caudal, porque yo sé que caudal es igual a velocidad por área. Sé que les vengo repitiendo eso n veces, pero es lo más importante para hidráulica 2, chicos. Es la ecuación clave que ustedes tienen que saber. Velocidad promedio por área, 0,5627 por 4,6035, 2.5904. Y ese es el ejercicio. Básicamente ahí termina. ¿Hay alguna duda, chicos? Hasta ahí se ha entendido todo. Veo que hay uno de sus compañeros que tiene su mano levantada. ¿Hay algo que nos quieras decir, Ángelo, Chipana? No, sí, estaba, ¿qué se llama esto? Desde hace rato, Ay, ok. sobre las Perdón, 7. no estaba bien. Ya son casi las 9:30. ¿Quieren hacer un ejercicio más, chicos? ¿O lo dejamos para mañana y rezamos para que el Inge les dé más tiempo? Depende de ustedes. Tampoco Bonito quiero más. que se vayan a dormir y me dejen aquí hablando sola. Bueno, así, Auxi. Vamos a- Mañana tempranito, Auxi, me duermo. Ya, a ver, votaciones, chicos. Levanten su mano quienes quieren hacer uno más, porque les digo, tampoco es que me voy a quedar solita acá. A ver. Son 9 personas que quieren hacer un ejercicio más contra 51 personas, 12 personas. A ver, les doy hasta 9:25 para que levanten su mano. Bueno, a ver, 24, 9:24, 9:25. Bueno, chicos, somos 25 contra 27. Bueno,
Somos por dos personas menos. Yo creo que lo dejamos para mañana entonces. En el mejor de los casos, sí les va a dar chance el Inge a presentarlo. Es bastante bueno en ese sentido, les digo. Solamente díganle que no se ha podido, que ha sido demasiado rápido la práctica y que porfa les dé más tiempo y les va a dar más tiempo, chicos. Sí, yo creo que sí les va a dar chance para presentarlo el viernes. No creo que les diga que no. O podrían, no sé si él va a querer que yo se los recoja sus prácticas, chicos. Mm, no sé. La verdad que no sé, no he hablado con el Inge. Ayúdenos a Pero convencerla. pueden intentar. Pueden intentar. De todas maneras, yo le voy a plantear las dos ideas. Le voy a decir, Inge, los chicos querían pedirle un poco más de tiempito. Si es que se puede para el viernes, lo podría recoger yo. Y en caso de que no, dicen, aunque sea para el mañana, porque me han dicho que pasan martes, ¿no ve? Sí, Auxi. Y bueno, eso chicos, le voy a decir entonces. De todas maneras, les recuerdo, háblenle tipo 10 de la mañana en el grupo, pongan que